Els temes que acaparen l'actualitat del món del motor tenen els seus minuts al temps afegit de la mà d'un professional en la matèria com ho és Miguel Ángel Cruz, director del Centre Tècnic Ilerdense, CTI. Puntual a la cita dels dimecres, 6:38 de la tarda, sou dels estudis UAU i de ràdio el Miguel Ángel Cruz. Miguel Ángel, molt bones. Bona tarda. A més tenim la calma i la tranquil·litat que fins a 55, avui estarem petant la xerrada, per tant tenim 17 minuts llarguíssims i que es faran curs, segurament, per parlar tant de MotoGP com de Fórmula 1 i per parlar d'un cognom que si ja fa anys que està damunt de la taula, ara te'l trobes a la sopa, al iogurt, entre la pasta y está a tot arreu aquel cognom Márquez. Bueno, y además yo creo que le podremos dar un nombre, ¿no? Marc Márquez ya es casi como el Cid, que ganaba la batalla antes de comenzarla, antes de tenerlas. Aún no ha empezado el Gran Premio de las Américas, que es este próximo fin de semana en Austin, y Marc ya tiene comida la moral al resto de la parrilla del Mundial. Es decir, dos grandes premios. Con dos grandes premios. Se juntan dos cosas. Por un lado, las 4 victorias consecutivas, 2 en el sprint y 2 en las pruebas largas en las citas de Tailandia y Argentina. O sea que los ha dejado a todos abucharados, nunca mejor dicho. Y por el otro, los impresionantes antecedentes que tiene el de Cervera en el trazado tejano. 7 victorias de 10 participaciones. Data desde el 2013. O sea que... pues oye, no sé, yo creo que esto va a ser un monólogo, Sergi, no sé cómo lo ves tú, pero a este paso me quedo corto hablando de Max Verstappen. És que ara estava pensant, clar, no sé si parla de tu m'ho deies abans, se li ha donat al millor pilot en el seu millor moment la millor moto. Sí. I 2 més 2 fan 4. Ya está. Y no hi ha més. Y tocar madera. Y no porque hi ha ya més. sabes que no son las carreras, que un entrenamiento, una cosa, pero no lo voy a decir, pero tocar madera, porque repito, es decir, todo apunta a todo muy bien, y el rival principal que se ve ahora mismo en la parrilla, el principal rival que se ve en la parrilla es el de una moto satélite y además es su hermano. Que jo et deia fa 2 setmanes, lo de veure Àlex entremig dels dos Ducati, què? I t'ho torno a preguntar un gran premi després. Pues otra Ducati, pero en este caso semioficial. Amb un molt bon pilot. Y con un muy buen piloto que es Alex Márquez, claro que sí. Sí, sí. Es decir, dime un nombre, Sergio, ahora que te venga a la cabeza, que puede ser rival ahora mismo de Marc Márquez. No, perquè el que ho podria ser és Peco i ha demostrat que de moment no està al nivell, i l'altre pot estar lesionat, ara me'n parlaràs, però tampoc té la moto com per y tampoco ser-ho. tiene la moto, ni está en las condiciones físicas, el que hablaremos ahora, y tampoco tiene la moto. Por tanto, hasta en las filas del conjunto roso dan por hecha la superioridad de Marc Márquez y lo ven como segundo piloto ya a Pecco Bagnaia, que a lo mejor dicen que a partir de Qatar es a partir de dentro de 15 días o 3 semanas, ¿vale? Puede ser que empiece a vislumbrarse alguna cosa, pero es que yo creo que le tiene la comida a la moral también. Clar, però que amb 2 grans premis a un italià de la casa, que porta temporades vestint el vermell, campeón del que mundo. És campió del món, Claro. que va estar a punt de ser-ho la temporada passada, que amb 2 grans premis ja se'l consideri el segundo de a bordo, per ell i fins i tot pel seu equip ha de ser un cop que dius i què fa jo si me quedo tota la temporada per davant? Yo creo que está en manos de los mecánicos ya, es decir, el setup, los mecánicos, el equipo, el jefe de equipo de su moto, está en manos del piloto, ya es el piloto. Pero claro, es que el piloto que estamos hablando, que es Pecco Bagnaia, que es muy bueno, no tiene parangón respecto a Marc Márquez, que estamos hablando de un 7 veces campeón del mundo. Y que hemos dicho que lleva 7 carreras ganadas en Austin. Encima viene la carrera más favorita, ¿no? de Marc Márquez, ganador en 2013, 2014, 15, 16, 17, 18 y 21. Todas esas carreras las ha ganado Marc Márquez, haciendo la pole además. Ja, com més gran és fàcil la distància, pues, més ràpid s'acabarà. Bueno, y además hay una cosa muy importante. Yo a favor de Marc, es decir, el camino, y hablo de cuando ha estado, porque ha tenido sus buenos años, obviamente, pero también ha tenido sus malos años físicos, sí, claro, y psicológicos. Pero el camino es una única dirección, no para él, para todo el mundo. Y esa buena dirección es mucho más que un resultado. Es decir, si buscamos resultados antes de tener una buena dirección, no lo vamos a conseguir. O sí esporádicamente. Pero Marc ha tenido el coraje, la paciencia de buscar un camino, una buena dirección. El plan, que li deia ell. El plan. Y el resultado podía quedar en segundo plano. Ahora tiene resultados. Y esto pasa en la vida, en el deporte y en todo. Entonces hay que hablar que en general todos tenemos que buscar una buena dirección,
un buen camino y los resultados llegarán. No lo busquemos antes de tiempo. I que quan un té l'ADN competitiu que té Marc Márquez i quan porta temporades sense guanyar i quan ara veu que té l'opció de guanyar, ell no fluixarà. Ahora no. Ara no li toca. Ahora ya lo tiene de la mano. I ell anirà, sí, se mantengui l'exageració. Si pot guanyar-los tots, anirà a guanyar-los Y tots. tanto. Y tanto. I no tindrà cap tipus de remordiment. No lo tendrá. Ni per Peco, ni per Àlex, perquè és un competitiu i fa uns mundials que no es guanya. Sí, sí, sí. I sí. per tant no tindrà cap tipus de remordiment amb absolutament ningú i amb absolutament res. Correcto. I aquí és on és perillós. Aquí está con las uñas y los dientes. I la reacció a Germà, què? Perquè tu deia fa 2 setmanes, MotoGP a les xarxes socials, Dazón a les xarxes socials, es frega les mans quan veu que els dos estan primer i segon perquè pensa, aquesta setmaneta tindré TikToks i tindré Reels i tindré Instas i Tweets a Dojo, perquè que són dos que quan estan també davant de la càmera i estan feliços, que funcionen. Funciona. Y funciona y vende. Y es por lo que decías tú, es decir, al final, pues aquí es donde el Mundial, que posiblemente se vuelva monólogo, se vuelva monótono, para los tifosis o seguidores como somos nosotros de Marc y de Alex, pues fenomenal, pero para los demás que no les va ni les viene, pues a lo mejor se les aburren. Entonces a lo mejor sí que ahora es bonito para Dazón, para la publicidad y para todo, pero a lo Però mejor això s'acabe. eso se acaba y eso a lo mejor pierde también valor de seguimiento. No sé si la vols compartir abans de parlar de Jorge Martín. Em feies una reflexió del que has observat. És una opinió. A aquests dos grans premis. Si no vols, m'ha donat la sensació que no et feia res a explicar-la, Però, no, bueno, però és interessant i s'entengui l'opinió de Miguel Ángel. En mi opinión, dentro de que creo que, bueno, de que es más superior la moto, es más superior en este caso Eso es una evidencia. anímicamente también Marc, pero me estoy dando, creo que Marc está dándole minutos de gloria a Alex, a su equipo, su ex equipo, dejándolo rodar, que salgan todas las cámaras, para que luego en el momento adecuado, oportuno y que él crea que es el que tiene que ser, pues lo pase. Pero mientras tanto la gloria la ha tenido en su hermano. Es mi sensación, es una opinión. Pero sí que me parece un poco así, ¿no? Porque siempre se ha visto que cuando ha pasado Marc a Alex, se ha ido. Y no por piloto solamente, sino porque Alex, repito, es un grandísimo piloto y puede estar perfectamente a la altura de Marc, però la moto no és la misma. És evident. Recordo i un d'aquests TikToks als que feia referència que parlaven de bueno, que estaven lluitant, no? Pel campionat, i Marc Márquez li deia a sa germà: jo crec que tu ets el favorit perquè rodes a més voltes que jo, i l'altre evidentment li deia, ets un cara dura. Sí, tu cara. Ahí se lo que ets un cara dura. Ahí se resume. I ja està. ¿Y a qué torne o no torne? Bueno, era el picante. Yo creo que, aunque ha metido la pata en varias ocasiones, cayéndose en pretemporada, haciéndose daño y lo está pagando, pues todavía no volverá. Austin, Jorge Martín, el madrileño, no volverá. Su estado anímico no es el mejor. El madrileño tiene un estado anímico ahora muy bajo. Y esto lo ha hablado con Alex Espargaró, que ha estrenado podcast en su canal de YouTube y quiso tenerlo pues a Jorge Martín en el canal entrevistado, y entre otras cosas pues dijo pues que, bueno, recordemos que Jorge Martín fue quien sustituyó a Espargaró en Aprilia cuando este se retiró de la competición. Pues bueno, el de Madrid, el de San Sebastián de los Reyes, da como que tiene un estado anímico muy bajo, que bueno, que no está bien y que siempre hay momentos buenos, pero ahora no es uno de sus mejores momentos. Dice que de venir tan arriba, la hostia, literalmente, que se ha dado ha sido más grande incluso, ¿no? Entonces, bueno, Martinator igualmente habla de momentos malos, como los accidentes que ha tenido, pero también uno que le fue muy referente a él en el 2017, que fue una caída muy dura en Sachsenring, y que esa caída causó aprendizaje. De hecho, fue un aprendizaje que le ha llevado a ser campeón del mundo, y eso significa que a lo mejor, bueno, de aquí sacará cosas buenas, de aquí sacará pues una buena motivación y seguirá hacia adelante. Como suelo decir yo, filosofeando como antes hemos hablado con Marc, ¿no? Cada mañana amanece, cada mañana sale el sol, y cada día se abre una nueva oportunidad. Bueno, no solamente para Jorge Martín, no solamente para Marc, para la paciencia que ha tenido, sino para todo el mundo que esté pasando momentos malos, que sepa que cada día amanece, cada día sale el sol.
nunca mejor que la vida social, deporte, familiar, que assumir estas coses. Veurem si a més li pot donar aquest picantet que deia el Miguel Ángel al Mundial, quan torni, que esperem que sigui el més aviat possible. Horaris. Pues mira, tenemos el horario de la carrera del sprint, que será el sábado 29 a las 9 de la noche, un horario, bueno, pues para estar delante de la televisión, en DAZN. Y la carrera el domingo 30 de marzo, también a las 9 de la noche, en este circuito de Austin, circuito de las Américas, con una longitud de 5.513 metros, 11 curvas a la izquierda y 9 curvas a la derecha. Un circuito, pues muy, muy acorde al tipo y estilo de conducción de Marc Márquez. Doncs bon horari a l'hora de sopar, en aquest cas, aquest circuit de les Amèriques. Me ficaves entre cometes el circ a l'hora de referir-te a la Fórmula 1. Les justificacions es fan soles, però després d'un cap de setmana de ara te sanciono, ara no, ara sí, ara que passe, ara guanyo, ara no. I el desastre de Ferrari. Ara estic els dos desqualificats, els dos sancionats, només me pot passar a mi, no sé si tu mereixes o no, però és el que hi ha. Déu-n'hi-do. El circo. Es esto, el circo. Bueno, el circo nunca mejor dicho, donde ganadores y perdedores del primer doblete de la Fórmula 1 y un dominador y una gran crisis. Vamos a resumirlo, vamos a explicarlo detalladamente, en el sentido de que, bueno, solo se han disputado dos carreras del Mundial de Fórmula 1 en este 2025, pero la categoría reina ya pisa fuerte, es lo que tiene este calendario, con un número de citas récords, viajes transoceánicos y un inicio a todo trapo. Australia y China ya enseñan ganadores y perdedores. Tocará una semana de reflexión, que es la que tenemos de descanso porque la semana siguiente tenemos Japón, tenemos Suzuka, y pues tenemos aquí la complejidad que vendrá de Japón, y también, pues bueno, Suzuka, que es también un circuito en el cual se relanzó Aston Martin, por hablar ya de Fernando Alonso, que todavía el hombre pues no ha puntuado, que no ha tenido suerte, y a ver si este 2025, como pasó en el 2024, fue algo que ayudó a Aston Martin a mejorar. En cuanto a ganadores, bueno, McLaren, que voy a decir que McLaren saca músculo, se llevaron las dos poles y las dos victorias, y cuando fallaron el sprint de China aprendieron estrategia de configuraciones. ¿Qué quiere decir? Porque suena a golpe encima de la mesa y parece que el equipo va en dirección de título, porque los Red Bull, y hablo del equipo, porque los Red Bull sí que Max Verstappen está ahí haciendo lo que puede, pero claro, Lawson, que es su segundo de a bordo, no ha puntuado todavía, ¿vale? Ahora hablaremos de él también. Mercedes, bueno, justo después de McLaren ha aparecido Mercedes. En el inicio del 2025 son sólidos, ya George Russell y Kimi Antonelli, Andrea Kimi Antonelli, que potser són les grates sorpreses. Sí, son sorpresas, son interesantes, están ahí, no se descuelgan, ejercen presión, y sobre todo Russell parece decidido, aunque le falta ese punto de valentía para lanzar el coche en el momento caliente, es decir, que siempre se ve así el tío decidido. Max Verstappen, bueno, pues Max Verstappen, como os he dicho, pues sale del doblete como segundo y ya ha dejado detalles, no tiene ni mucho ni menos, tiene un coche ganador, pero es el piloto diferencial. Y ahí es donde está, que deja un mensaje claro, que estarán a la altura en 5 carreras, y que Red Bull pues dice que estarán fuertes, así lo dice su jefe de equipo, Helmut Marko. Y perdedores, pues tienen un nombre. No sé si decirte un nombre claro o un color claro, ¿no? Porque el color es el rojo. Com canvia el vermell de la moto del coche. Sí, sí. Y aquí aparece como hay ganadores en la zona alta, hay señalados que también tienen sangre azul, ¿no? Y todos miran a Ferrari tras 2 fiascos en domingo, una alegría al sprint y muy pocos puntos. Pues sí, en Italia ya suenan las sirenas tras el cantazo de China, y la reacción empieza a ser obligatoria, es decir, que ya empiezan a ver y a preguntarse quién es el líder de estos dos que están aquí. ¿Quién es el líder? ¿Hamilton? ¿Leclerc? ¿Quién es el líder? No sabemos, ¿no? Entonces Charles Leclerc, bueno, está ahí con Ferrari lindando una crisis. Su piloto es con más recorrido, pero también su víctima directa, porque es el que más tiempo tiene allí con ellos. Y bueno, no es la situación idílica de Charles Leclerc, pero sigue dejando dudas cuando las cosas se tuercen. Es decir, que tampoco se le ve una persona que pueda sacarlos del meollo. Hamilton está en esa fase de adaptación, es el piloto más laureado de la parrilla, ya lo sabemos. Pero aquí se le ha de demanar un periodo de adaptación curtíssim, Miguel Ángel. Eso iba yo, exactamente. Es decir, Hamilton... Adaptarnos tú y yo, él no. Bueno, pero si nos vamos y ponemos una comparativa a su altura, hablaríamos de Fernando Alonso. Donde este hombre coja el coche que coja, no es que solamente se adapte a la primera, sino que encima lo relanza, lo mejora, ¿no? Lewis Hamilton está esperándose. Yo creo que lo estoy esperando también. Yo como
como un firme también seguidor de Lewis Hamilton y admirador de Lewis Hamilton, me está fallando en estos momentos iniciales en cuanto a pilotaje. Lo veo así. Parlaves de lideratge, tinc la sensació que en 2 minutets que no és que cadascú, Hamilton i Leclerc, vulguin ser el líder, sinó que no volen que sigui l'altre. No sé si m'explico, que prefereixen que no ho sigui ell, l'altre, que no pas ell mateix. I això és un problema. Eso es un problema. I aquí hi ha un problema. Bueno, y volviendo a... están sonando también cantos de sirena, volviendo a Red Bull, porque el piloto Lawson ya le están buscando sustituto, ¿eh? Hablan de Tsunoda, incluso de Colapinto, ¿sabes? Este muchacho italiano que está por ahí dando vueltas, pues Colapinto, muy jovencito él, también se habla de él, pero sobre todo Tsunoda, el japonés. O sea que al tantito, porque las cosas vienen torciditas y al tanto que a lo mejor esto cambia... Que va de canto. Que va de canto. Si quieres que comentemos la clasificación... Venga, un minutet y mig. Lando Norris en primera posición con 44 puntos, ¿vale? Ha conseguido un primer puesto y un segundo puesto. Max Verstappen está en la segunda posición con 36 puntos en su regularidad, en lo cual pues también ha conseguido un segundo y un cuarto puesto. Y y luego hay un Mercedes, es decir, primero McLaren, segundo, fíjate, Red Bull, tercero, un Mercedes con George Russell, también un tercero, 2 terceros puestos ha hecho, con 35 puntos. O sea, las 4 primeras posiciones están muy apretadas, muy justitas, ya que el cuarto es otro McLaren, de Oscar Piastri, que ha conseguido pues un primer puesto de esta última carrera, como sabéis, y tiene 34 puntos. Ya tenemos que irnos, atención, para ver a Lewis Hamilton a la 9ª posición, con 9 puntos. Y a Charles Leclerc a la 10ª posición con 8 puntos. Fíjate la diferencia que ella con Lando Norris, 44 puntos a los 9 puntitos que solamente tiene Lewis Hamilton, con un coche pionero, un coche premium. Déu-n'hi-do. D'aquí 2 setmanes m'expliques, aviam si Carlos Sainz ha pogut fer més d'un puntet y Fernando Alonso un puntito tiene y ha pogut estrenar-se. Y tampoco tiene puntos Fernando Alonso, que tiene 0 puntos. Veurem com va evolucionant, perquè la setmana que ve torna a haver-hi Gran Premi a Fórmula 1. Miguel Ángel, com sempre, moltíssimes gràcies i fins la propera. De semana y muchos ánimos. Adéu-siau. Gracias. El temps afegit, de 6 a 7 de la tarda, a 1 Lleida Ràdio, amb Sergi Guiu.